Muy buenos días. Esta es la ficha de resumen número 1 perteneciente al subtema Aspectos biográficos de Vallejo. El subtema menor es Vallejo como educador y a continuación podemos ver la referencia bibliográfica que sigue las normas APA. El proceso para obtener el resumen fue el siguiente. En primer lugar, separamos por párrafos la información y de esta, en cada párrafo, resaltamos las ideas principales para luego hacer una paráfrasis de ellas en el sumillado. El sumillado también se dividió por párrafos, los cuales al final fueron unidos con conectores para dar nacimiento así a la cita de resumen, la cual es la siguiente. A Vallejo se le reconoció como estudiante destacado al término de sus estudios secundarios y entre los años que fue estudiante universitario trabajó como docente en colegios como Centro Viejo y San Juan. También fue docente en Lima. Ciro Alegría fue el alumno más importante que tuvo Vallejo en el tiempo que ejerció la docencia, y es el testimonio de este el más importante acerca de la experiencia de Vallejo como docente de primaria. Ciro Alegría cuenta esta historia para la revista de Humanidades. Él cuenta que sus padres lo enviaron a Trujillo cuando tenía 7 años para que estudiara ahí, puesto que todos los varones en su familia habían hecho lo mismo. En primer grado, el profesor que le tocó fue César Vallejo. La descripción física que él brindó acerca de su docente fue que tenía cabello negro, mostraba líneas duras y bastante definidas en su faz, además de tener ojos oscuros y brillantes. Cuenta también que siempre asistía con un traje viejo y una corbata anudada descuidadamente. Según Alegría, Vallejo enseñaba los cursos básicos como son historia, religión, matemática, así como leer y escribir. También les enseñaba a cantar, pero como no tenía muy buena voz, sus alumnos lo hacían mejor. Y cuenta también que en los desfiles, las personas al verlo pasar junto a su alumnado murmuraban porque los pequeños no marchaban muy bien y se les notaba bastante descoordinados ya que Vallejo no se interesaba mucho en este aspecto. Esquerre, 2019, página 615. A continuación, podemos visualizar las capturas de pantalla que evidencian que la información utilizada ha sido sacada de una fuente confiable, puesto que pertenece a una revista. Aquí podemos ver la portada de la revista y la página de la que se sacó la información. El comentario es el siguiente. El escritor peruano César Vallejo es uno de los más grandes poetas de la literatura universal, digno de admiración, de cómo fue un gran educador. Fue de mucha importancia conocer su biografía y las expectativas que vive día tras día. Su influencia se percibirá en generaciones. Fue además bastante impactante para mí al momento de investigar esta etapa de su vida, en la cual también tiene algo de parecido por un lado a los profesores de hoy en día, pero por ciertas partes no, por la razón en la cual no le importaba si lo hacían bien, sino el esfuerzo es lo que más le importaba. Tiene también que fue un gran educador. Ejemplo. Hoy en día en los colegios encontramos maestros que son incapaces de enseñar, así como enseñaba Vallejo con esas ganas, virtudes que dejó marca en los estudiantes de esas épocas y fue un maestro admirable. Esta ficha fue corregida por la alumna Huamán Analí Rosemary. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Alter Grandes García. Mi ficha de resumen es el número 2. Como subtema tenemos aspecto biográfico de Vallejo. Subtema menor tenemos Vallejo en la cárcel. Referencias bibliográficas es en estilo APA. Proceso para obtener este resumen. Tenemos texto seleccionado y subrayado. Dentro de ellos contamos con un texto de las cuales tiene 4 párrafos y seleccionamos y subrayamos las ideas principales. Para así formar un sumillado y de las cuales con enlaces formar un resumen. Pantallazos de información, pues ahí podemos contar con las imágenes de las fuentes confiables de donde extraímos la información. Cinta de resumen. Vallejo modificó sus planes de tal manera que sin decir una sola palabra aplaza su retorno a la capital, para así poder pasar las fiestas patronales con sus seres queridos. Además, Vallejo le comentó a su hermano que sería muy famoso, igual que Rubén Darío. Pasa la semana del apóstol con tranquilidad, sin problema, hasta que el 1 de agosto, cuando se genera un disturbio en la cual una persona resultó fallecida y se perpetraron asaltos en distintas localizaciones, aunque Vallejo se mantenía al lado del prefecto para apaciguar la situación. Se ve implicado en la demanda. Vallejo huye, sin embargo, cae preso el 5 de noviembre y es procesado junto a los otros individuos implicados. Es encerrado en prisión de Trujillo por 112 días y gracias a todos los esfuerzos de muchas personas por demostrar la inocencia del escritor, es puesto en libertad el 26 de febrero de 1921. Vallejo afirmó posteriormente en ese momento de la vida que fue el que más lo marcó.
Coine 1929, página del 199 al 200. Comentario. El escritor peruano César Vallejo es de los más grandes poetas de la literatura universal, digno de admiración y superación. Fue de mucha importancia conocer su biografía, las expectativas que vive día tras día. Influencia se percibe en generaciones. Fue además bastante impactante para mí al momento de investigar esta etapa de su vida, lo cual injustamente fue encarcelado. Sin embargo, se pudo demostrar su inocencia y fue puesto en libertad. Ejemplo, que hoy en día en las universidades encontramos estudiantes con las mismas ganas de superación y entusiasmo, que no se rinden ante cualquier obstáculo. Tienen un objeto claro y contundente. Somos de mentes brillantes con un corazón solidario y armonioso, que nos volveremos tan importantes en la sociedad. Este afiche fue revisado por mi compañera Ariana Lau Reto. Ficha de Muchas resumen gracias. número 3. La responsable es mi persona Guadalupe Ibarra Naisha Pamela. Subtema, aspectos bibliográficos de Vallejo. Subtema menor, Vallejo en Europa. Referencias bibliográficas. Estas referencias se encuentran en formato APA. La referencia es de un libro y el formato empieza por el apellido del autor, seguidamente de la inicial de su nombre, luego tenemos el año, que es 1987, luego está el nombre, que es desde Europa, Crónicas y Artículos, en 1923 a 1938. Luego tenemos la ciudad, que es Lima, y la editorial, que es Fuente de Cultura Peruana. Luego está el link del libro, que es el siguiente. El libro consta de 512 páginas. Luego tenemos la segunda referencia, que es una sección de un libro que, al igual que la primera, empieza por el apellido del autor, seguidamente está la inicial de su nombre, el año del libro, que es el 2016, y luego está el nombre de la sección del libro, que es César Abraham Vallejo, de 1892 a 1938. Luego está el nombre del libro, que es Biografías, Personajes del Perú. Luego tenemos las páginas, que es de la 224 a la 225. Luego está la ciudad, que es Lima. Y por último, la editorial, que es Identidad Perú. Luego tenemos el link de la sección del libro, que es el siguiente. Esta es la sección del libro y consta de 8 páginas. Luego tenemos el proceso para obtener el resultado. Se empieza por el texto seleccionado y subrayado. Yo seleccioné 3 textos y su subrayado está de color celeste. Luego tenemos el sumillado, que está de color amarillo en el primer texto, en el segundo de color morado, en el tercero de color verde, y luego tenemos el resumen, que en el primer texto, al igual que el sumillado, está de amarillo, en el segundo está de morado y en el tercero está de verde. Luego tenemos la captura de la carátula del libro de la primera referencia, y luego está la captura de la carátula de la sección del libro de la segunda referencia. Luego ponemos la cita de resumen, que es la siguiente, y luego el comentario que hice acerca del contenido de mi ficha de resumen. Esta ficha fue revisada por Lesma Villanueva, Mariela. La ficha número 4 abarca el subtema de emprendimiento cultural, y esta nos muestra el concepto de un emprendedor. Una persona emprendedora tiene como objetivo desarrollar nuevos proyectos o de aumentar sus finanzas. Estas se caracterizan por ser innovadoras y de pensar fuera de lo común. De esto nos comenta el doctor Rafael Alcaraz Rodríguez en su libro del 2006 de El emprendedor del éxito. Reinterpretando las palabras del autor, una persona emprendedora es importante para la sociedad, ya sea una empresa, un proyecto o alguna meta que tenga esta misma, debido a que motivan a las personas a intentar cosas nuevas y las cualidades que poseen les ayudan a emprender en cualquier ámbito que éstas deseen. Esta ficha fue revisada por Lirio Evelyn. Go. Buenos días, mi nombre es Andrea Isabel Guamán Hurtado. Voy a exponer la ficha número 5, es una ficha de resumen. El subtema es emprendimiento cultural, pertenece al subtema menor, características de un emprendedor. A continuación podemos ver mi referencia bibliográfica en estilo APA. El proceso que yo seguí para obtener el resumen fue que mi texto seleccionado fue dividido en 4 párrafos, los cuales subrayé las ideas principales para poder así realizar la sumilla, la cual uní seguidamente con conectores para formar mi cita de resumen, la cual es la siguiente.
Un emprendedor es aquel que está dispuesto a enfrentarse a los cambios de la manera más innovadora posible, y aunque no se tiene la certeza del origen de esta actitud emprendedora, ellos son capaces de crear a partir de algo básico. Para poder definir las características que posee una persona emprendedora, el economista Arake realizó una lista de 10 valores y competencias. Hacer realidad las ideas tan innovadoras que tienen es una de las más grandes características que se presenta en un emprendedor. Y no solo se quedan en su zona de confort, se arriesgan, observan, investigan, se informan para poder llevar a cabo todos esos proyectos que se cruzan por su mente. Saben afrontar las adversidades con una buena actitud, no se rinden, demostrando así su gran resiliencia. Muestran además un increíble grado de responsabilidad y capacidad de trabajar con otras personas en armonía. Jacome, Tinajero y Suárez, 2018, página 167. A continuación podemos ver las capturas de pantalla que evidencian que la información utilizada en esta ficha fue sacada de una fuente confiable, puesto que fue obtenida de una revista llamada Revista Científica Dominio de las Ciencias. Mi comentario fue el siguiente. Si bien según la información obtenida de la fuente no se puede determinar si una persona nace o se hace emprendedora, yo no pienso lo mismo, puesto que desde mi punto de vista todas las personas nacemos siendo emprendedoras. Sin embargo, hay quienes fortalecen más esas características que otros. Animarse a asumir riesgos, tener autoconfianza, aprender de los errores, ser visionarios, darse la oportunidad de crear, hacer posible lo imposible. Todas esas cosas están presentes en situaciones que pasamos a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos. Un bebé no nace aprendiendo a caminar, tiene que aprender, se arriesga. De esta forma, un empresario no forja una gran empresa de la noche a la mañana, se esfuerza. Está dentro de nosotros mismos tener la fortaleza para impulsar nuestro emprendimiento. Esta ficha fue revisada por el alumno Elber Gárate Wilca. Muchas gracias. Profesora, buenas tardes. Mi nombre es Guamanina Anani Rosemary y en esta oportunidad le voy a explicar cómo hice mi ficha textual. El tema que me tocó es la definición de la producción audiovisual. Para empezar, usé fuentes confiables. En este caso, mi fuente confiable es un PDF. Para hacer mi ficha textual, se puede agarrar cualquier párrafo del documento. El párrafo tiene que ser completo. En este caso, yo agarré el párrafo 5 y lo cité también según las normas APA. Seguidamente, lo subrayé para hacer mi cita de paráfrasis. Para la cita de paráfrasis, tuve que resumirlo e interpretarlo con mis propias palabras para que no sea tan parecido a la cita textual. Y también lo cité según las normas APA. Seguidamente, puse la portada de la revista del documento que encontré y la información utilizada. En este caso, puse el link del PDF. Finalmente, le puse el comentario de la producción audiovisual, mi comentario final. ¿Qué me pareció? ¿Qué me parece la producción audiovisual? Y puse un ejemplo de la producción audiovisual en día a día. Mi ficha textual fue revisada por Gareth Wilka, Elbert Dennis. Mi nombre es Ariana Laurreto y me ha tocado hacer la ficha de idioma extranjero. El texto utilizado es un fragmento sacado de un libro que está en inglés, el cual se ha traducido en español llamado Narración Transmedia y Meganarración. Bien, las plataformas tecnológicas como medio de comunicación han cambiado muy notoriamente en la actualidad, ya que ahora la mayor parte de estos medios presentan contenido audiovisual que es más aceptado por las personas, debido a que la mayoría de personas se les facilita captar y aprender nuevos conocimientos a través de estos métodos. La información que encontré me resultó bastante interesante, puesto que hablaba del cambio que hubo en las plataformas de comunicación, cómo pasaron a digitalizarse la mayor información posible para luego convertirla en una producción de imágenes y videos acompañados de un fondo musical. Todo esto para captar la atención de muchas más personas. Un ejemplo de esto son las películas basadas en libros, ya que en un principio eran medios de comunicación escritos, los cuales pasaron a convertirse en un conjunto de escenas donde un grupo de personas a quienes se les denomina elenco
interpretan lo que lleva escrito el libro. Bien, esta ficha fue revisada por mi compañero Alter Grandes García. A continuación tenemos mi ficha de resumen. Como subtema me ha tocado la producción audiovisual como herramienta formativa para los estudiantes. He buscado información de fuentes confiables como es de García y colaboradores en el año 2020 de una revista, en la cual he subrayado y he sacado de texto lo más importante y relevante, para así obtener mi sumillado y con ayuda de conectores lograr mi resumen. Como podemos apreciar aquí en los 4 puntos del cuadro, y finalizando está mi cita de resumen, que se le da el lugar de medio educativo a las producciones audiovisuales que hoy en día, puesto que brindan a las personas un método mediante el cual logran desarrollar las capacidades de comunicación. Todo esto es porque la mayor parte de información que recibimos las captamos a través del oído y la vista. Los temas a tratar en estos medios puede tratarse de acerca de la problemática o un tema de controversia. Hay que agregar que gracias a estos mecanismos podemos poner en práctica y generar nuevas fortalezas que nos ayuden a mejorar como personas ante un trabajo. Según Martínez, en este medio de producción puede ser visto desde dos realidades, como un medio de educación, es decir, para los profesores y los alumnos, o también para los profesionales en este rubro. En la primera realidad no se califica en el producto final que sea una alta calidad, sino que los alumnos aprendan en el proceso de la producción de este medio, además de su capacidad de trabajar en equipo. Se presenta de manera creativa una problemática del personal y de la sociedad que exige sobre todo el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades sociales de los integrantes. Aquí tenemos mi captura de la portada de la revista y mi comentario es el siguiente. Si bien se sabe que la producción audiovisual está presente en todo lo que encontremos en nuestras vidas, usarlo como una herramienta para la formación en los estudiantes es una técnica muy importante y buena en mi opinión, puesto que como se menciona en la información, es muy cierto que las personas captamos mucho más con los sentidos que el oído y la vista. Además de usarlo como una herramienta de aprendizaje, no solo desarrolla la creatividad en el alumnado, sino también la capacidad de trabajar en equipo de forma armoniosa y igualatoria. Un ejemplo de ello, ya que al finalizar la experiencia curricular de competencia comunitaria, tuvimos que presentar un video como producto final. En este aprendimos muchas cosas, como por ejemplo aprender a trabajar en equipo sin necesidad de estar uno frente al otro. Como por ejemplo también aprender a escuchar las ideas de todos y de manera que así hemos podido presentar un video que resultó bastante agradable para el público. Mi ficha fue revisada por la señorita Guadalupe Ibarra Pamela. Gracias. Hola, mi nombre es Evelyn Nayeli Lirio Fructuoso. La ficha que me tocó realizar es la ficha número 9. Bueno, el subtema de escogí es Colacho Hermanos y el subtema menor es influencia de Colacho Hermanos en la vida de César Vallejo. Con respecto a las referencias bibliográficas, ambos fueron sacadas en la forma de las normas APA. Con respecto a las imágenes, ambas son sacadas de fuentes confiables. Bueno, en la cita de resumen, el proceso que seguí para sacar mi cita de resumen, tanto en el texto seleccionado subrayado, saqué las ideas más resaltantes de la información que encontré en el libro. En la parte del sumillado, saqué todo un resumen de las partes que subrayé de color azul, con conectores. En la parte de resumen, saqué las ideas más importantes del sumillado. Bueno, en mi cita de resumen, la obra se caracteriza por analizar a la sociedad peruana, que era una gran fuente económica, pero el Perú por esos momentos pasa diversos acontecimientos graves en la parte política, social y económica. El escritor resalta temas como la diferencia de los grupos sociales, así como las áreas territoriales, así
Asimismo, cómo una persona puede cambiar en su forma de ser al momento de que su estado socioeconómico aumenta. Vallejo resalta la situación diglósica y los enfrentamientos sociolectales que le dan frente a la norma del hablar bien y el escribir bien, debido a que tan solo se manipula a las personas con el lenguaje de la gramaticalidad, lengua española. Esto fue sacado de Bayón, 2009, de la página 436. Ahí están las imágenes del libro. En el comentario, en su obra teatral satírica enfatiza cómo los problemas y diferencias afectan al proletariado del pueblo, así como la lucha por el poder de las autoridades de alto mando, capitalismo presidente, someten a los más indefensos y los cambios que una persona quiere al momento de conseguir el poder. Resalta las situaciones glosicas en el Perú que se dan debido a la pluriculturalidad y al multilingüismo. Asimismo, resalta la explotación a base de la ignorancia, el abuso al cual eran sometidos y la discriminación que vivían por no tener dominio de poder, como la baja economía. Ejemplo, en la actualidad, si quieres tener un juicio justo, tienes que pagar al juez que lleva el caso. Se puede deducir el abuso de poder, así como la imparcialidad de la justicia. Bueno, eso es todo, y la fecha fue revisada por la compañera Virginia Yurube Herrera Fernández. Gracias. Muy buenos días, esta es la ficha textual número 10 acerca del tema asignado, el cual es Colacho Hermanos. A continuación podemos ver la referencia bibliográfica que de igual manera, como en las 9 fichas anteriores presentadas, cumple con las normas APA. Aquí en la cita textual podemos ver que hemos separado por colores cada frase, cada oración hemos separado por colores hasta un punto. Para así, de esta manera, parafrasear cada oración y hacer así nuestra cita parafraseada, la cual es la siguiente. En esta obra se habla del crecimiento social y político que alcanzan 2 hermanos, pues pasan de ser trabajadores pequeños a administrar la minera Cotarca Corporation. Mientras que continúan contratando personas para trabajar en la minera, siguen haciendo crecer la tienda con la que empezaron. En esta obra se puede notar cómo las autoridades y poderes están corruptos y no existe sentido de justicia. Abarca muchos problemas sociales que en los años 30 dramaturgos no se atrevían a exponer. Yangali, 2018, página 280. Mi comentario fue el siguiente. Colacho Hermanos es una representación, en mi opinión, efectista satírica que fue escrita por Vallejo en el siglo 30. En esta obra los hermanos Bramante y Acidal Colacho aparecen como dueños de una tiendita en Taque, aldea de los Andes peruanos. La transacción de ellos prospera cuando se relacionan con el mundo y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a trabajar en unas minas cercanas al pueblo donde vivían. Con la reunión se convierten en patrones. A pesar de no estar contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, para lo cual se esfuerzan en atraer las cortesías y gestos de los ciudadanos cultos. Pese a la inocultable procacidad y atraso de sus formas, apoyados por el guita de la transnacional, llegan a los bienes, hacen campaña política y por ámbito de un progreso revolucionario, Colacho termina por convertirse en gobernante de la República. Consciente de ser recibo del imperialismo norteamericano, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el guantazo del existir del común colongo. Muchas gracias. Esta ficha fue revisada por la alumna Andrea Isabel Guamán Hurtado.